Esta es una diapositiva del 2003, no ha cambiado mucho desde ese entonces, pero desde entonces hay menos de 10.000 casos de estas enfermedades, incluyendo la tos convulsa. Entonces, una reducción de más del 99%. Y ahora que estamos utilizando las vacunas, el público tiene problemas de seguridad, tiene estas preocupaciones. Nadie se acuerda de este tipo de enfermedades como la difteria o la polio. Y se ocupan en pensar o en preocuparse acerca de la seguridad de las vacunas y en entender los programas de vacunación para ver cómo hacer un análisis de seguridad y explicarle esto al público en general. Por ejemplo, cuando habían enfermedades más generalizadas, más propagadas, como ser, por ejemplo, la viruela. Esta era una enfermedad que mataba más de 400.000 personas al año durante los últimos años del siglo XVIII en Europa. Y mataba entre el 20 y el 60% de los adultos y el 80% de los niños infectados. Entonces esta realmente era una enfermedad terrible. Y luego, en el siglo XX, se estiman más o menos unas 500 millones de muertes debido a esta enfermedad, hasta que fue eliminada. Y la poliomielitis fue reconocida por primera vez como una enfermedad diferenciada por Heine en 1840. Y la vacuna en ese momento fue altamente recibida, fue muy bienvenida porque la gente, por supuesto, conocía a alguien que había estado afectado por la poliomielitis o por algún tipo de parálisis. Pero aún así, habían problemas de seguridad o preocupaciones respecto a la seguridad. Y esta es una caricatura del 1800 que ilustra justamente a los vacunados transformándose en vacas. Todos aquellos que están recibiendo la vacuna se están convirtiendo en vacas lentamente si ven los brazos o las caras de estas personas. Y hoy nos parece muy gracioso, pero en ese momento era algo de mucha preocupación. Lo que hemos visto con la seguridad de las vacunas es que cuando la enfermedad es elevada, como vemos acá en azul, y la cobertura es baja, el número de eventos adversos es bajo luego de la vacunación y la confianza del público en general, como se muestra aquí en rojo, aumenta con la cobertura vacunatoria, debido a que conocen la enfermedad y quieren erradicarla. A medida que la enfermedad va desapareciendo, hay una pérdida en la confianza en el público en general, la cobertura de la vacuna baja y vuelve a haber otro brote. Y esto ha ocurrido muchas veces con el sarampión, en especial en el Reino Unido, con algunos estudios que se han realizado ahí. Y si tenemos suerte, como por ejemplo, como fue el caso de la viruela, que fue erradicada, no se precisa de la vacuna nunca más y por ende no hay eventos adversos. Ha habido mucha pseudociencia y mucha seguridad al respecto de esta pseudociencia en cuanto a los peligros de la epidemiología observacional de las vacunas y a que se diseminan muchos tipos de materiales diferentes. Y una de las preocupaciones que originalmente teníamos era el autismo luego de la vacunación. Y podemos ver acá en esta diapositiva de los Estados Unidos en un periodo de 12 años en total, que el número de casos de autismo aumenta de forma dramática en los Estados Unidos y la gente le atribuía esto justamente a la vacuna del sarampión, si bien ahora conocemos que no hay evidencia para esto. Pero también se le podría atribuir a otra cosa. Fíjense en esta diapositiva. Esta diapositiva muestra la incidencia del autismo por año en Estados Unidos comparado con las ventas anuales de McDonald's. Y podemos ver que esto es un paralelismo enteramente compatible y esta no es la causa real del autismo tampoco. Pero muchos americanos son adictos a McDonald's y no por eso va a implicar que esta sea la causa del autismo. ¿Cómo se tratan los temas de interés público en cuanto a la seguridad de las vacunas? Debemos comprender el rol de las coincidencias y esto implica que no porque dos cosas sucedan al mismo tiempo no significa que una cosa cause la otra. Hoy tenemos ensayos clínicos más amplios, pre y post licencia o pre y post aprobación, en especial con muchos virus vacuna que se han introducido y que al principio eran muy grandes. Muchos países hoy también tienen estudios pasivos, estudios de información pasiva y también otras bases de datos
que les voy a explicar más tarde a lo largo de mi presentación. En Argentina creo que hay muy buenos estudios en este momento, tienen muy buena infraestructura y los registros de vacunas se están utilizando en muchos lados a lo largo de la Argentina. Entonces, con toda esta información, todos estos datos y los hospitales, es fácil hacer este tipo de ensayos clínicos. Además, hay estudios genómicos con uso de nueva tecnología que puede ayudar a prevenir enfermedades y también estudios con biomarcadores y biología de sistemas que ayuda a evaluar las vacunas y su seguridad antes inclusive de ser utilizadas. Entonces es importante saber de qué estamos hablando y a qué se denomina eventos adversos después de la inmunización. Esto significa que ocurre un evento adverso luego de la aplicación de la vacuna. Por ejemplo, un dolor de cabeza luego de la vacuna. ¿Este dolor de cabeza se puede deber a la vacuna o no? Quizás yo también tuve un dolor de cabeza la semana anterior y no me apliqué la vacuna. Entonces puede ser una verdadera reacción causada por las propiedades inherentes a la vacuna. O puede ser también un error debido a un error de preparación en la vacuna, la administración o el manejo o algún tipo de contaminación. O puede ser un error, un problema fortuito que ocurre luego de la inmunización debido a una reacción o a un problema de ansiedad. Y esto lo vemos mucho en el hospital. También puede ser una reacción de ansiedad o de dolor en el lugar de la inyección en sí. Pero esto no implica que la vacuna haya causado esta reacción. Los primeros sistemas de informes pasivos que se utilizaron para evaluar la seguridad de las vacunas, lo vimos en Argentina, al igual que en muchos otros países, permiten la generación de informes por parte del personal de salud o por parte de los vacunados y sus padres. Y es muy difícil a veces analizar un caso en sí y decidir todo o decidir cualquier cosa si vemos un solo paciente. Por ejemplo, si vemos un paciente con parálisis luego de la vacunación, no sabemos si la vacunación causó esta parálisis, a menos que esté bien descrito el síndrome para este caso en particular. Lo que implica que hay sesgos de información que pueden o no estar asociados con la vacuna. Y estos sesgos tienden a ser reportados más frecuentemente y a veces tienen que ver con la vacuna y a veces son de poca utilidad y no tienen mucho que ver porque son eventos imprevistos que no se asocian a la vacuna y pueden no ser reportados ni ser parte de los eventos adversos de interés especial. No hay en este momento, no se brindan datos del denominador. Hay veces que es difícil ver los datos del denominador en cuanto a la vacuna. Y aquí lo que podemos ver es un sistema de informes pasivos y el primer cuadro muestra el número de casos de intercepción reportados mediante el sistema de reporte de reacciones adversas a las vacunas luego de la introducción de la vacuna mezcla tetravalente humana y de Rhesus. Y lo que es importante acá destacar es que en junio esto se anunció en la prensa, en la FDA, y de repente todo el mundo empezó a reportar casos. Entonces, lo que descubrimos aquí es que los informes reportan casos luego de que ha habido un anuncio en la prensa, por ejemplo. Y lo que podemos ver también es que algunos meses antes hubo una señal que se generó y esta técnica es la que hoy se utiliza para muchos sistemas de informes pasivos. Las técnicas estadísticas pueden ser utilizadas para la detección temprana y hay mucha limitación en la cual pueden haber informes incompletos o demasiada información en los informes o eventos que no se reporten. Y hay casos a veces en los que no contamos con controles, por ejemplo, durante la vacunación. Entonces no podemos calcular el riesgo relativo o el riesgo que se le puede atribuir a la vacuna. ¿Qué ocurre con los estudios de vigilancia activa? Hay a veces confusión en cuanto a este término. Se utilizan bases de datos para identificar distintos casos y los hospitales en Buenos Aires sé que tienen bases de datos electrónicos donde pueden identificar hospitalizaciones, por ejemplo, y se pueden identificar casos de forma no sesgada y reportar estos casos, y ya que están ocurriendo en un hospital,
tenemos acceso a los registros médicos y podemos revisar estos registros en más detalle, porque no dependemos de la vacunación para identificar estos casos y por ende podemos también evaluar los riesgos relativos y el riesgo atribuible a la vacuna. Entonces este es un sistema mucho más útil. ¿Y qué necesitamos para esto? Necesitamos datos computarizados. Y Roberto y otros aquí me han contado que a veces se cuenta con estos datos y si se tienen estos datos a veces también se tienen los datos de inmunización y se pueden hacer estudios más sofisticados que ya se han realizado de hecho. Hay, una vez que se tiene este tipo de datos es más fácil ejercer la vigilancia. Las ventajas Las ventajas de este tipo de vigilancia es que se pueden identificar casos de forma imparcial y se pueden calcular todas las estimaciones que pueden ayudarnos también a desarrollar una política, porque si bien hay una asociación como puede ser entre la intercepción y la vacuna, por ejemplo, si este riesgo es muy bajo y el beneficio de la vacuna es más elevado, podemos decidir continuar con el programa de vacunación, sin embargo. ¿Cómo se ve todo esto? ¿Cómo son los análisis de vigilancia activa? Por ejemplo, un estudio que yo realicé, que resultó ser un estudio malo realmente. Generalmente uno no comenta las cosas que le salen mal, pero este es un estudio de casos con la vacuna cuádruple viral. Hicimos un estudio de seguridad prelicencia, que suelen ser pequeños, y ahora les voy a mostrar los resultados que obtuvimos. Este es el estudio de prelicencia para la vacuna cuádruple viral y acá podemos ver que son en 323 niños y 157 obtuvieron dos vacunas diferentes, la vacuna separada, digamos, y encontramos más fiebre entre los días 5 y 12 luego de la vacunación y hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero no en cuanto a las convulsiones. Y luego de que se introdujo esta vacuna, podemos ver en esta diapositiva, en amarillo, el número de consultas por fiebre luego de la vacuna cuádruple viral comparado con la vacuna que fue administrada de forma separada. Y hubo un número más elevado por fiebre por la vacuna cuádruple viral administrada en una sola inyección. Y como pueden ver, hay más de 3.000 niños que sufrieron este problema y la vacuna combinada representa aproximadamente 50.000 niños. Entonces, estos datos son representativos y lo que podemos ver es que abajo del cuadro, en aquellos niños que recibieron la vacuna combinada, tenían el doble de posibilidades de experimentar una convulsión con fiebre luego de la vacunación que los niños que habían recibido la vacuna por separado en dos inyecciones diferentes. Entonces esta sí es una herramienta poderosa. Otro ejemplo que vemos acá es otro cuadro de lo mismo, analizando la vacuna PCV13 antineumocócica conjugada y la vacuna antigripal inactivada trivalente. Esta es una diapositiva que presentamos hace unos años y pueden ver que los niños que recibieron esta vacuna, estas dos vacunas de forma conjunta, presentaban un riesgo de convulsión más elevado. Entonces, no hay forma de ver estos datos en los estudios de prelicencia de forma fácil. Son datos complejos. Y también es importante entender qué ocurre con las vacunas, qué ocurre sin las vacunas, perdón, porque hay muchos eventos que pasan con las vacunas y muchos eventos más que pasan sin la aplicación de las vacunas. Entonces es importante conocer acerca de la epidemiología general. Este es un estudio que hice conjuntamente con Claris Secrets en Suiza y en ese momento nos interesaba ver datos acerca de la vacuna HPV y este iba a ser el caso justamente que íbamos a analizar en ese momento, los eventos adversos después de la no inmunización justamente, y analizamos qué ocurría
en los pacientes ambulatorios, que eran adolescentes, y fíjense que hay un gran número de visitas por problemas de tiroides, por artritis reumatoidea o neuritis óptica, esclerosis múltiple. Y ninguno de estos niños había recibido la vacuna en los 30 días anteriores a este tipo de evento adverso. Y esta es simplemente una muestra para ver qué ocurre. Y fíjense que hay un montón de cosas que ocurren sin la vacuna. Y lo que ocurrió en este país es que introdujeron la vacuna de HPV y hubo un niño, una chica que sufrió de muerte súbita 2 meses después de la vacuna. Y Clarence Seacrest pudo decir, bueno, nosotros hemos dado más de 150.000 dosis de esta vacuna, porque ella conocía los datos de esta vacuna y no habían visto este tipo de problema. Entonces, en vez de retirar la vacuna, se trató de restablecer la confianza del público en esta vacuna. Y si tenemos datos hospitalarios y tenemos registros, podemos generar este tipo de informe y podemos defender. Hay otra investigación que hicimos analizando justamente la preparación de la pandemia contra la gripe. En adultos podemos ver que si analizamos en un periodo de 6 semanas, en la ventana de 6 semanas, en una cantidad de 10 millones de personas, sabemos que en Argentina se vacunaron a 40 millones de personas prácticamente. Y fíjense que vimos síndrome de Guillain-Barré y casos de neuritis óptica también en mujeres que habían sido vacunadas y en mujeres embarazadas se vio también abortos espontáneos. Y antes de entrar en pánico es importante analizar los datos adversos con y sin la inmunización. Hacer una evaluación de una posible asociación del momento del evento con la vacuna, tal como vimos con la vacuna cuádruple viral y las convulsiones, hay una ventana en el caso de la vacuna cuádruple viral. Entonces, si hay una asociación consistente, esto nos hace creer que puede haber una asociación con la vacuna y podemos analizar datos históricos y ver cuántos datos se correlacionan. Y si no tenemos una respuesta, podemos hacer estudios más formales o estudios de control de casos. ¿Hasta dónde hemos llegado ahora? Hay muchas formas de analizar la seguridad de la licencia de la vacuna con informes pasivos o activos, con bases de datos y potencialmente con redes de vacunación global, por ejemplo, las redes en las que está involucrada la Argentina con POJO y otro tipo de colaboraciones globales. Y vamos a ver un ejemplo reciente acerca de un problema de seguridad, es la historia de la vacuna antigripal y la pandemia de narcolepsia, que hubo mucha discusión al respecto. Les voy a contar un poquito acerca de la historia de esto. Vamos a hablar un poquito acerca de la influenza pandémica o de la pandemia de gripe. ¿Por qué es importante? Porque en Estados Unidos y en otros países también tenemos un montón de adyuvantes distintos que se pueden utilizar para las vacunas antigripales pandémicas, y lo que conocemos hasta ahora es que la pandemia ocurre y hay un cambio muy grande en el antígeno y solo ocurre con la influenza tipo A y generalmente proviene de animales, en especial de las aves y luego de los cerdos. Y a veces en muchos países lo que ocurre es que las aves y los cerdos viven muy próximas unas a otras. Y lo que ocurre también es que en muchos lugares no hay inmunidad, no hay inmunizaciones para este tipo de vacunas. Y estos son los sitios en los cuales nos tenemos que preocupar. ¿Por qué utilizamos entonces un adyuvante para este tipo de vacuna? Estos son datos de David Bernstein para H5N1. Y hay mucha preocupación de que esta sea la fuente de la gripe aviaria. Hubo datos que se recolectaron de México, otros del Medio Oriente, y lo que vemos aquí es que hay 3 líneas en este gráfico. La de arriba es
la vacuna MF59 adyuvada y hay una respuesta sustancial justamente aquí, y con una gran cantidad de antígeno obtenemos una respuesta mucho más baja, de menos de la mitad. Y con la dosis regular de la vacuna podemos ver una respuesta mínima justamente de protección. Entonces, mucha gente cree que para que una cepa funcione se necesita una dosis adyuvada mucho mayor. Lo que ocurrió en 2009, en la pandemia de 2009, es que este adyuvante ya se había utilizado anteriormente y yo creo que yo mismo estuve expuesto en el 97 a esto y no hubo casos de muertes de muchas personas adultas, pero lo que sí ocurre con las cepas pandémicas, verdaderamente pandémicas, es que se necesita un adyuvante y se necesitan dosis múltiples. Entonces es importante comprender la situación que ocurrió en el 2009 y si esta situación era real o no y cómo evolucionó. En Europa, la vacuna más utilizada era la vacuna Pandemrix, con un adyuvante que es el AS03. Hubo 6 millones de dosis utilizadas y más de 30 millones de dosis de Pandemrix con AS03. Y lo que ocurrió en octubre de 2009 fue que hubo un programa de inmunización masiva y algunos países pasaron por una cobertura del 0 al 99% en cuestión de una semana. Entonces se hizo un programa muy, muy intensivo. Justo después de esto, unos expertos finlandeses, expertos en narcolepsia, discutieron la asociación de la vacuna porque ellos vieron más casos de narcolepsia que los que habían visto anteriormente y no hicieron nada, simplemente escribieron un artículo y lo publicaron en el British Journal. Y en el 2010 se captó la atención de los medios y de los agentes regulatorios y 6 meses más tarde hubo mucha atención de los agentes regulatorios, justo luego de esta publicación en los medios. Entonces, acá lo que podemos ver son las búsquedas en Google, justamente en estos momentos pico, luego de que se hizo esta publicación en los periódicos en Finlandia y la asociación con la narcolepsia. Lo que ocurre es que dada la necesidad potencial de utilizar vacunas antigripales adyuvadas en el futuro, es importante saber si la asociación con el adyuvante AS03 es real y cuáles son los sesgos potenciales de los estudios publicados. Uno de los problemas es que si aparece en los medios y tenemos, por ejemplo, un adolescente que tiene más sueño que de costumbre, muchos adolescentes tienen sueño de costumbre y de repente va al doctor y en vez de decirle que esto se diagnosticó antes, por ejemplo, porque hay muchos casos que fueron diagnosticados de hecho antes de las vacunas, lo que ocurre es que una posible explicación es que esto se le atribuye a la vacuna en sí, en vez de atribuirle a un caso, por ejemplo, de somnolencia debido a chicos adolescentes directamente. ¿Qué ocurre entonces cuando uno va al médico con un chico adolescente y el médico le pregunta si está durmiendo más y esto lo asocia con la vacuna? Esto le va a provocar un sesgo en un estudio, por ejemplo, que si el médico no lo hace. También es importante saber si con la concientización los diagnósticos de casos de pacientes vacunados se hacen más temprano. Esto también es importante de saber, porque, por ejemplo, si hay pacientes que visitan los centros de control y se diagnostican pacientes con narcolepsia, más que de costumbre, probablemente esto también sea un sesgo. Es importante no incluir los casos diagnosticados luego del periodo de atención, porque potencialmente podrían estar afectados por la detección del sesgo, como dijimos anteriormente. Y también en los estudios abiertos, otra cosa que vimos fue que un posible sesgo de observación entre el paciente y el médico es que se puede decidir que el síntoma ocurre más cerca de la vacunación porque estamos al tanto de este problema y por ende obtenemos datos inapropiados. Entonces, los estudios iniciales se realizaron por los estudios de vigilancia y comunicación de eventos adversos, VAESCO, se llama en inglés, y detectaron esta relación entre la narcolepsia y la vacunación antipandémica, antigripal,
Y antes lo que ocurrió es que en estos países se vio una tasa mucho más baja porque no había una concientización acerca de la narcolepsia. De todas maneras, cuando analizamos los datos de confianza que la gente tenía en esta vacuna, eran bastante elevados. También podemos tratar de analizar este análisis en los medios y ver el análisis de sensibilidad y los casos que hay bastante pocos casos. En niños es de 3,3. Entonces, podríamos decir que no hay asociación o que estos datos son compatibles con los datos iniciales que teníamos en Finlandia. ¿En dónde nos encontramos hoy? Hay muchos estudios que parecen no ser suficientes o no tener el poder estadístico suficiente para evaluar los efectos posibles. Hemos hecho distintos estudios de simulación para evaluar el posible impacto del riesgo y hay un estudio que estamos haciendo ahora del cual Argentina es parte, debido a que no había tanta atención de los medios en Argentina y en otros países, decidimos hacerlo acá. Y una de las formas de hacer esto es analizar un modelo matemático para poder evaluar el efecto del sesgo de observación y del sesgo de diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué pasa si colocamos todos estos datos en un modelo matemático? Se pueden explicar los resultados y lo que podemos ver en esta diapositiva es que si acortamos el tiempo de latencia, la fase de latencia, y hacemos el diagnóstico 5 años después, por ejemplo, después de la vacunación, se puede ver que la incidencia sube 3 veces más. Y de forma similar, si cambiamos el momento del diagnóstico, también podemos ver esta suba. Y esto podría explicar directamente los resultados que estamos observando en Finlandia, de acuerdo a la detección del sesgo de observación. Y esto implica que no es real, pero sí implica que debemos ser cuidadosos. Creo que esto lo aprendimos de la forma más difícil muchas veces, haciendo estos modelos matemáticos que resultan posibles para poder explicar la realidad de lo que está ocurriendo. Una realidad que es mucho más compleja. Pero sí, bueno, debemos ser cuidadosos porque hay muchos sesgos en los estudios que podrían explicar parte de los resultados que obtenemos. Hay muchos estudios que muestran frecuentes vínculos que conllevan a la creencia generalizada de que existe una relación causal en niños con este tipo de vacuna. Y se publicó un paper recientemente demostrando justamente que hay una vacuna que tiene un adyuvante y una proteína nuclear que tiene un sesgo más elevado, un riesgo más elevado de narcolepsia. Pero los datos para adultos son poco claros y no existe ningún estudio que trate adecuadamente la detección potencial del sesgo. Porque cuando se quitan estos datos, no hay suficientes datos como para ver si esto es real o no. Hay varios estudios que sufren de estos sesgos de observación y la simulación, los estudios de simulación demuestran que los efectos combinados podrían explicar los efectos de hasta de todos los países que se han analizado, como vimos anteriormente. Entonces, hay más estudios que debemos realizar. Por ejemplo, el estudio SOMNIA, que es el método de observación sistemática para evaluación de narcolepsia y influenza, con Ángela Gentile y Norbert Giglio, de acá de Argentina. Creo que Argentina es uno de los países más críticos incluidos dentro de estos casos control, porque hay muchas dosis de la vacuna MF59 que fueron administradas aquí y hasta ahora no hay datos que se hayan asociado en la vacuna adyuvada con MF59 y el riesgo de narcolepsia aquí. Hay muchos casos, pero no se han reportado de forma formal para obtener datos concluyentes en Argentina. Entonces creo que el caso de Argentina va a ser el caso definitorio para cerrar este análisis. Este es un estudio colaborativo con los países que podemos ver en pantalla. Canadá utilizó la vacuna con adyuvante AS03, diferente a la que se utilizó en Europa. Taiwán MF59. Y también pueden ver los otros países, Holanda, Suiza y España, con distintas vacunas.
Vamos a analizar ahora el cambio de las tasas de incidencia de los diagnósticos de narcolepsia en estudios retrospectivos de cohortes. También vamos a estar haciendo estudios control, por ejemplo. Ahí vamos a analizar la asociación entre la vacuna pandémica antigripal y la narcolepsia, que se estudiará mediante el estudio retrospectivo de casos sin controles. Como dije, Argentina fue el primer país en enviar los datos al centro de datos, pero debemos recolectar todos los datos de los otros países y lo vamos a tener disponible en el segundo cuatrimestre del 2016. Para concluir, los adyuvantes son componentes importantes de las vacunas pandémicas antigripales. Se identificó un riesgo elevado de narcolepsia tras el uso de la vacuna Pandemrix ayudada con AS03 en el 2009. Pero esta asociación, como les mostré, es muy difícil de poder estudiar. Hay distintos sesgos que pueden demostrar justamente el sesgo de detección y el sesgo de observación. Podrían explicar algunos o todos los efectos observados. Y como dije, hay estudios de esta posible asociación que ya están encaminados en países fuera de Europa, como les contaba recién el caso de la Argentina. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Hay nuevas tecnologías para el desarrollo de vacunas y nuevos métodos de seguridad para las vacunas también, incluyendo el uso de biomarcadores y la genómica para estudiar justamente los eventos adversos. Los biomarcadores utilizan sistemas biológicos. Y al igual que como analizamos las vacunas, no analizamos solamente la fiebre, por ejemplo, sino todas las respuestas de la vacuna. Lo mismo se utiliza cuando tratamos de pronosticar el tiempo, por ejemplo. Analizamos la velocidad del viento, la temperatura y demás para hacer un pronóstico. En las vacunas es igual, se hace un análisis exhaustivo. Este es un estudio de Pullendran y sus colaboradores que utilizaron la biología de sistemas de la vacunación para ver el tema de la fiebre amarilla y utilizaron distintos software muy sofisticados de computación para analizar esto. Y la genómica también es importante. Tiene que ver con el potencial de identificar a aquellos individuos en riesgo debido a la vacunación. Para la narcolepsia, a veces se ve este tipo de riesgo y ocurre más o menos en el 30% de la población y hay mucha gente que está en riesgo, pero si se evalúa a la gente podemos ver que hay cualquier tipo de adyuvante que quizás se pueda administrar que cause o no narcolepsia y pueda estar o no asociado. ¿Qué necesitamos decirle a los padres? Es importante que los padres entiendan que, excepto por la viruela, hay muchas enfermedades que se encuentran en el ambiente y el riesgo de las enfermedades prevenibles mediante vacunas es muy elevado. Todas las enfermedades prevenibles mediante vacunas, a excepción de la viruela, son propensas a causar enfermedades. Es importante que sepan que se cuenta con la suficiente infraestructura como para asegurar que las vacunas que utilicemos sean seguras y que las situaciones indeseables suceden todo el tiempo y que a veces suceden casualmente luego de la vacunación, pero que es casualidad. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias.